¿Qué tal a todos y a todas? Buenos días y muchas gracias por conectarse. Hoy estamos en una entrevista que vamos a realizar con María Chocobar, una alta funcionaria del gobierno de Perú con experiencia en gobierno digital. Y esto forma parte de nuestro proyecto de construcción de capacidades de integridad para el sector privado en México. Así que agradecemos muchísimo la presencia de Marushka y también la presencia de Octavio, a quien en este momento les suelto los micrófonos. Octavio es nuestro coordinador del proyecto de integridad y que nos ha permitido como avanzar en todos estos procesos. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí y adelante, Octavio, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan esta mañana. Y Marushka, muchas gracias por tu presencia con nosotros. Me voy a permitir presentar a Marushka, luego haré una brevísima introducción del tema y nos arrancamos con la entrevista. Marushka Chocobar es ingeniera industrial de la Universidad de Piura, con estudios de maestría en Ingeniería de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Universidad de Lima, y una acreditación internacional en el programa de e-learning de APEC en Corea, y una certificación internacional en enseñanza eh, para la comprensión de la Escuela Wide World de la Universidad de Harvard. Actualmente es secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, ente rector del Sistema Nacional de Transformación Digital de Perú. Con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, Marushka durante su gestión ha impulsado el avance del Perú en los indicadores internacionales de digitalización, la promulgación de la Ley de Gobierno Digital, la publicación del Estudio de Gobierno Digital en el Perú por la OCDE, la creación del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Sistema Nacional de Transformación Digital y del Marco de Confianza Digital en Perú. Marushka, muchísimas gracias por acompañarnos. Tuve la oportunidad de conocer a Marushka en un evento vía Zoom también del Banco Interamericano de Desarrollo, y la verdad es que la experiencia de Marushka en términos teóricos, pero sobre todo en términos prácticos, es súper vasta, y estoy seguro que va a ser muy interesante esta conversación sobre gobierno digital. ¿Por qué pensamos en un evento de gobierno digital? Porque estamos seguros que esto es parte fundamental de la transformación de los gobiernos para ayudar a los ciudadanos y a los empresarios, y también para ayudar en la reducción de la corrupción al tener menos trato, que suene pues, no a lo mejor el mundo ideal, al tener menos trato directo uno a uno. Y de esto y muchas otras cosas vamos a platicar con Marushka. Y yo quisiera iniciar, Marushka, a lo mejor con lo más básico. ¿Qué debiéramos entender por gobierno digital? Es decir, ¿cuáles son los alcances de un gobierno digital? Claro, Octavio, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación a poder conversar con ustedes hoy. Soy bastante seguidora de todo aquello que vinieron impulsando durante un buen tiempo en México, como comentábamos, y creo que la primera pregunta es como aquella que pone las bases para una gran conversación sobre cuáles son las posibilidades de la tecnología para servir a las personas, ¿no? A la ciudadanía. Y eso es lo que debemos entender por gobierno digital. Miren, a finales del 2016, el Perú tomó la decisión de vincularse al proceso de la OCDE. Y una de las primeras recomendaciones que este organismo le dio al país fue dejar un poco de lado los conceptos de gobierno electrónico para pasar a un modelo de gobierno digital. Cuando nosotros quizá nos encontramos solamente enfocados en el tema de tecnología, no encontraríamos mucha diferencia. Pero cuando pensamos en cómo la tecnología puede ayudar a transformar la vida de las personas, entonces ahí comenzamos a entender la diferencia entre el gobierno electrónico y el gobierno digital. Y es esto, ¿no? Cómo la tecnología, es decir, el despliegue de tecnologías digitales, tecnologías de la información y comunicaciones, tecnologías emergentes, exponenciales, de cuarta revolución industrial, como querramos llamarlas finalmente tecnología, se pone al servicio de la ciudadanía para impactar de manera positiva en los momentos más importantes de la vida de las personas. Eso hacemos desde el sector público, estamos presentes en los momentos más importantes de la vida de las personas.
Y si queremos realmente generar valor, pues la tecnología es una gran carretera para generar valor. Hoy el gobierno digital está, o la transformación digital está determinado y definido en una ley en el Perú, y se define como el proceso continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural que utiliza las tecnologías, las tecnologías digitales y los datos para generar efectos de valor, efectos sociales, económicos y de valor para las personas. En resumen, cuando nosotros pensamos en los sectores más sensibles para la ciudadanía, salud, educación, justicia, seguridad ciudadana y hoy cambio climático, es donde la tecnología tiene que jugar un rol fundamental y a eso, desde el Estado, le llamamos gobierno digital. Y a eso, desde el Estado y el sector privado, le denominamos transformación digital. Súper, muy interesante, Mónica. Para ir entrando así como fuerte en tema, como qué cosas concretas han hecho ustedes, qué cosas han implementado que antes se hacían de forma manual o de otra manera, no sé, en papel, y que ahora las empresas, los empresarios o los ciudadanos comunes y corrientes se han visto beneficiados por cosas que ustedes hayan hecho de manera concreta. Bien, como para ponerle un marco general, en el Perú hay 40.000 servicios públicos. Imagínate, Okay. ¿no? Lo primero que tendría que ocurrir, y eso es labor de otra secretaría, pero que están avanzando en ese camino, es reducir la cantidad de trámites para estos servicios, ¿no? Simplificación administrativa y cómo es que cada vez le pedimos menos cosas a las personas para tramitar con el Estado. Bien, ese camino va en paralelo, y nosotros venimos impulsando la digitalización de estos 40.000 servicios porque, querramos o no, están ahí. De estos 40.000 servicios, hemos logrado llevar hacia la plataforma digital única gov.p 14.000. Los 14.000 corresponden prácticamente al 60% de los servicios más demandados de la ciudadanía. Por ejemplo, duplicado de DNI, duplicado del brevete, todavía no tenemos todo esto integrado, pero ya está el duplicado, o emisión en general, ¿no? La primera vez, también certificado de antecedentes penales, policiales, judiciales. Hemos lanzado una hoja de vida de las personas que se llama Certificado Único Laboral. Esto lo ha hecho el Ministerio del Trabajo. Y busca, ¿no? Si la persona entra, puede encontrar como una hoja de vida firmada digitalmente que tiene los 3 antecedentes, penales, policiales, judiciales, si es que tiene o no tiene, y además dónde ha trabajado, información que el Estado tiene. Esta información le sirve a la persona para tener como su constancia, su CV, ¿no? Su currículum sellado por el Estado con una firma digital y también le permite a las empresas en general, a las oficinas de recursos humanos, hacer la consulta y ver efectivamente un único lugar. Esto ha generado muchísimo valor. ¿Qué más hemos hecho en estos 14.000 servicios? Todos los servicios que tienen que ver con la administración tributaria son digitales. El pago de los impuestos, cuando ya le toca a uno pagar impuestos, que no es como el servicio que más buscamos, pero bueno, tenemos que pagar impuestos, ¿verdad? Ya está prellenada mi declaración con la información de todo, la conexión de las facturas electrónicas, de las boletas electrónicas que entrega de manera obligatoria el sector privado. Entonces yo ya tengo una precarga de lo que significa mi declaración de este año. Desde otro lado, hemos avanzado también en poder digitalizar los servicios de información, que bordean probablemente más del 40% de los servicios o de las interacciones de la ciudadanía con el Estado, es la búsqueda de información. ¿Por qué? Porque van a la entidad pública a leer esos grandes papelógrafos que se colocan de llene usted el formulario tal, vaya no sé qué, y ahí le dicen y vaya a la web tal para que haga tal cosa, ¿no? Entonces, esa información que nosotros le denominamos servicios digitales de información, están colocados ya en la plataforma digital única Go.p. Go.p además, bueno, a las últimas estadísticas que tenemos, 6.500 millones de visitas de gente que ingresa, encuentra información y sale, y además ha diseñado campañas, o sea, las entidades públicas tienen necesidad de comunicar cosas más allá de la sede institucional, ¿no? De quiénes somos, qué hacemos, cuál es la misión, los funcionarios y tal. Tiene la necesidad de comunicar cosas, por ejemplo, el MINSA, el Ministerio de Salud, campañas de vacunación, no el Ministerio de Trabajo, el certificado laboral, el Ministerio del Interior, campaña contra la delincuencia, en fin. Entonces, esto es de manera concreta lo que hoy tiene la ciudadanía en el Perú. Sin duda, todavía nos falta mucho por recorrer en el camino de servicios más complejos,
Pero, por ejemplo, durante la pandemia, creo que fue el momento de unión más complejo, creo que hemos vivido nosotros en estas épocas, y nos pudimos unir todos los sectores para lanzar, por ejemplo, el pase laboral, que fue un pase que necesitaban las personas para circular cuando había cuarentena, las consultas de los bonos que se entregaron, que fueron consultas montadas en nube, y la consulta de la vacuna, a ver dónde le tocaba vacunar, como las grandes demandas de la ciudadanía. Muy interesante. ¿Me puedes profundizar en esto del registro laboral? Me parece súper interesante porque esto creo que beneficia mucho, bueno, obviamente al gobierno, pero sobre todo a las empresas y a los ciudadanos. ¿De qué va? Porque aquí en México todavía eso estamos muy complicado todavía. Es esto un trámite muy difícil. De acuerdo. Bueno, en el Perú tenemos una ventaja versus México con respecto a la rectoría que tiene la Secretaría a nivel de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Es más complejo en México el tema. Acá, si se dicta una norma, la aplica hasta la última municipalidad, el último rincón del Perú, en temas digitales, ¿no? Esa rectoría es para los 3 poderes del Estado, 3 niveles de gobierno, empresas del Estado, y en algunos casos también impacta el sector privado, solo para tener una referencia. ¿En qué consiste este certificado único laboral? Que se llama Certijoven para las personas, ¿no? Nació como Certijoven, de hecho, porque los jóvenes no tienen así nomás los documentos de sus trabajos, pero hay obligación del lado de SUNAT, por ejemplo, de inscribir a la persona si tiene recibo por honorarios, tiene su clave SOL, ingresa y tiene ahí el registro de a quién está emitiendo los recibos por honorarios. Tienen además el Ministerio del Trabajo con la planilla única, en el caso de personas que entran en planilla, y tenemos los 3 certificados, policiales, penales, judiciales. Entonces, cuando no existía el certificado único laboral, la persona tenía que ir a los 3 lugares como mínimo, ¿no? A los 3 lugares, al Ministerio del Interior, al Ministerio, perdón, al Poder Judicial, a la policía, para poder obtener sus certificados. Hoy lo hace vía internet y en un único lugar le aparece todo, incluyendo, como te comentaba, los registros que tenemos de dónde ha trabajado. Entonces, ¿qué promueve esto? La formalización de las personas, ¿verdad? Porque al tener información el Estado puede proveerte este gran certificado laboral. Y por el lado del sector privado, la mirada rápida de aquel que está postulando. Esto sale con firma digital y tiene una norma de gratuidad para que las personas puedan obtener esto de manera gratuita. Buenísimo, qué interesante, qué bueno. No sé por qué luego mucha gente se escandaliza de que se pide esto cuando es tan importante y pues, si el 90 y muchos por ciento de la gente de la población pues no ha tenido ningún tipo de estos problemas, pues qué bueno que el propio gobierno o el Estado te dé este tipo de información. ¿Qué, ¿Qué beneficios ha traído para la ciudadanía en general un gobierno digital, man? ¿Qué trámites, como son tú decías, que más del 60% son el 60% de los trámites más utilizados? ¿Como cuáles son los trámites que ya se digitalizaron? Bien, cuando nosotros hablamos de los trámites más demandados, depende de la época del año. Cuando, por ejemplo, estamos acercándonos a la declaración de impuestos, el trámite más demandado es la emisión de recibo por honorario, la declaración de impuestos y todo lo que tiene que ver con tributos. Entonces, en go.p, el indexador ubica primero esos servicios. Entonces, uno entra en go.p y va a ver en marzo, por ahí, que el primer servicio más demandado es la emisión de recibos o la declaración de impuestos o la exoneración de renta, algún tema. Y todos esos servicios son digitales. Todo lo que tiene SUNAT, que es la administración tributaria en el Perú, son servicios digitales. Uno emite recibos, declara digitalmente, recibe notificación digitalmente, y creo que es uno de los pilares más importantes de la digitalización en cualquier estado. Otro de los servicios más demandados, que tiene una digitalización, yo diría al 60%, todavía nos falta recorrer un camino ahí, son los servicios de registros públicos. Porque la parte más compleja no es obtener la partida registral, sino hacer el trámite digital de inicio a fin. Esto con quizá una tecnología de registro distribuido o conocido como blockchain, o esta interoperabilidad entre las firmas digitales de los notarios, no todos los que entran en la cadena. Entonces, ahí, por ejemplo, nos falta todavía fortalecer la creación cierre y operación de empresas rápido, pero estamos en ese camino.
Otro de los aspectos importantes, dos de los sectores importantes en los que todavía tenemos que caminar, hemos avanzado, pero todavía de manera un poco no tan organizada, son el sector salud y el sector justicia. Hay inversión con fondos internacionales, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, por ejemplo, en todo lo que es la historia clínica. Sin embargo, todavía no hemos llegado a resolver porque la salud está descentralizada y la salud de las regiones ahí dependen de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, estamos impulsando que se transversalice, quizá ya no en una única historia clínica, sino en un único lugar donde se puedan interoperar las historias que ya existen. Y la clave aquí es la interoperabilidad, o sea, tener una integración interna de datos del lado de las entidades que tienen que mejorar sus datos y luego interoperar. Para ello, bueno, y en el sector justicia estamos en lo mismo, ¿no? El expediente judicial es un poco más complejo que la historia clínica por la cantidad de documentos que van en el expediente, pero hemos avanzado en expediente electrónico y tenemos también inversión ahí. La palabra clave para poder resolver los servicios del Estado, Octavio, es la interoperabilidad. Y hablamos por años del tema. Nosotros en el Perú determinamos que mediante un proyecto de inversión pública íbamos a poner todas las balas en una gran plataforma nacional de gobierno digital que subiera de nivel a la plataforma nacional de interoperabilidad desde el punto de vista de tecnología. Entonces utilizamos aquí tecnología de microservicios con un modelo de nube privada y acaba de ser inaugurada y tiene ya la certificación de ciberseguridad en diciembre, ¿no? Entonces estamos acelerando el uso de la plataforma para garantizar que los servicios sean escalables, es decir, millones de personas al mismo tiempo entrando y la plataforma viva, y además sean accesibles, ¿no? O sea, no solamente la parte de tecnología pura y dura, sino cómo llega a la ciudadanía para que sea más fácil de usar. Qué bien. Sí, esta interoperabilidad que tú comentas, no solo a nivel de los tres órdenes de gobierno, y tú decías, y de las tres áreas de gobierno, sino también pues la propia ciudadanía y las propias empresas, ¿no? Llenando y contribuyendo a que todo mundo esté conectado y entre más información esté en la nube o donde corresponda, será mucho más fácil tener esto. ¿Qué resistencias o qué obstáculos han encontrado ustedes a la hora de implementar esto? A ver, una resistencia natural y quiero más o menos darle también contexto al tema que creo que debí decirlo al inicio, pero le da contexto en este momento que me haces esta pregunta. Y es que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en el Perú depende de la oficina del primer ministro, ¿no? De la presidencia del Consejo de Ministros, que es un modelo que no existe en todos los países, ¿no? Porque en todos los países existen los ministerios y la presidencia. Acá tenemos los ministerios y la presidencia del Consejo de Ministros y la presidencia de la República. En el caso particular de la Secretaría, nosotros tenemos injerencia público-privada. Y uno de los servicios que más se activó a raíz, ¿no?, de la pandemia para poder llevarle economía digital a las familias fueron las billeteras digitales, que justo ayer han lanzado este modelo de interoperabilidad para terminar de cerrar la interoperabilidad, para que se pueda entender del lado de un ciudadano de a pie. La interoperabilidad de billeteras implica que yo le puedo pasar de una billetera a otra sin importar el banco, ¿no? Y esto nos está permitiendo abrir grandes canales para comercio electrónico. ¿Cuáles son las resistencias? A ver, una de las principales resistencias desde el Estado es la resistencia a compartir datos. Son mis datos, ¿verdad? Y tengo que la ley de protección de datos y 2.500 pretextos ahí. Y en realidad tenemos que comprender que los datos no son del Estado, los datos son de las personas, ¿no? O sea, son nuestros datos. Y si nosotros damos el consentimiento de que las entidades públicas intercambien datos, porque eso lo hacemos cuando hacemos un trámite con el Estado, entonces ya no hay mucho resguardo. Tiene que haber seguridad, pero no impedimento de compartir. De hecho, en la Constitución aparece el deber de colaboración y de ahí se derivan todos los esquemas de interoperabilidad ya desde el punto de vista técnico. Pero entonces, partiendo del esquema, son los datos de la ciudadanía, para construir servicio para la ciudadanía, esa primera resistencia debería no caer. Otra de las segundas resistencias que son, creo yo, una de las más difíciles de vencer, son estos modelos de la burocracia de papel, ¿no? O sea, la burocracia de papel que de pronto, en el caso del Perú, un 15 de marzo, se terminó
porque ya no pedimos nada en papel, nadie quería tocar un papel, entonces era como, ¿qué? ¿Me vas a dar tu tarjeta de presentación? No, ahí nomás le tomo foto, ¿no? O sea, entonces, esto, cuando pasa la crisis, ¿no? Los seres humanos comenzamos y decimos, bueno, pasó la crisis y otra vez la nueva normalidad. Y en realidad tenemos que aprovechar de aquello que ocurrió, que fue tan malo en el mundo, aquellas cosas que quedaron que deben ser positivas. Entonces, pensar en el papel, que en el Perú le decimos papelito manda, ¿no? Entonces, tenemos que voltearlo al papelito digital manda, porque el papel firmado digitalmente tiene la misma validez jurídica que el papel físico. Y lo último, yo creo que ya pasa por el servicio, y esto afecta o impacta al sector público y privado. Porque quien está en el servicio, ¿no? Si estamos en el sector privado, del servicio depende la venta. De la venta depende la cuota, ¿no? de crecimiento de la empresa, la facturación y por lo tanto su sostenibilidad en el tiempo. En el caso del sector público tenemos clientes cautivos. Siempre van a venir al Estado porque no tienen otra. Entonces no tenemos competencia y perdemos esa mirada del servicio. Estamos en el Estado para ser servidores públicos siempre. Entonces, esa mirada, ese proceso transformacional de una verdadera transformación digital. Súper, buenísimo. Oye, Maruca, entrando a otros temas, pero que están muy relacionados con esto, ¿cómo contribuye el gobierno digital a reducir la corrupción? No hay espacio para la corrupción cuando los procesos del Estado están estandarizados y digitalizados. ¿Por qué? Porque donde hay tecnología hay trazabilidad, no existe manera de adulterar documentos o de liberar información, digamos, alterada, por decir así, y al mismo tiempo todo es público, ¿no? Entonces, fortalecemos transparencia, publicamos información de manera permanente en datos abiertos y sobre todo trazamos ¿Cuándo es que se producen espacios para comportamientos deshonestos? Cuando no hay estandarización del proceso, de hecho esto responde a un estudio del BIT, lo que estoy comentando, cuando no hay estandarización de procesos o cuando también el trámite se mantiene presencial, ¿no? Por ejemplo, una municipalidad para el pago de tributos. Si la municipalidad no tiene conexión con un banco o con una billetera digital o con una plataforma y recibe el dinero ahí, es muy fácil que a final de año de pronto asalten la municipalidad, ¿no? Y se cuadra, ¿no? Ese dinero tiene cómo salir. En cambio, si está en el banco y la persona paga digitalmente, la cosa es diferente. De la misma manera, cuando hacemos procesos de contratación, en los procesos de contratación podemos trazar con tecnología quién subió, quién bajó, la cotización, en qué momento se presentó, etcétera, ¿no? Y el proceso puede ser mucho más transparente. Entonces, como decía al inicio, ¿no? Cuando existe tecnología, es muy difícil que pueda darse oportunidad para un comportamiento deshonesto. Muy bien. Oye, y bueno, siempre hay el riesgo, y alguien nos comenta por acá, de todo el tema de hackeo de la información. Bueno, le ha pasado a gobiernos de todos los, inclusive al gobierno norteamericano, que uno hubiera pensado que es como el que menos riesgo tendría, pero esa posibilidad siempre existe, ¿no? Totalmente. No hay manera, y aquí para contestarle a Macarena, ¿no? No hay manera de garantizar al 100% que no vamos a ser víctimas de un ataque o de una falla en ciberseguridad. Sin embargo, es nuestra obligación, y yo digo esto no solo en el sector público, en el sector privado tampoco. No hay manera de garantizar. ¿Por qué? Porque mientras avanza la tecnología y nosotros avanzamos en proteger nuestras infraestructuras, los ciberdelincuentes utilizan también inteligencia artificial para atacar, ¿no? Entonces, la sofisticación del ciberdelincuente va a la par con la sofisticación de la tecnología en general para el servicio. Entonces, mientras más digitalización haya de trámites, servicios públicos o privados, mayor posibilidad hay de que tengamos exposición a la ciberdelincuencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que definitivamente mitigar, es decir, conocer, reportar los intentos de ciberataque, reportar los incidentes de seguridad digital, reportarlos permanentemente, en el caso del Perú, al Centro Nacional de Seguridad Digital,
para que exista, ¿no?, las alertas. Emitimos alertas integrales de seguridad digital todos los días para el sector público y privado, de forma que exista cierta prevención. Por ejemplo, el año pasado sucedió el tema del grupo Conti. Sabemos que un país amigo, cercano, fue atacado en los sectores más complejos. Estuvo economía, estuvo aduanas, estuvo salud, y estuvieron atacados y el país tuvo que parar. Nosotros, inmediatamente que esto ocurrió, por la red de confianza que se tiene internacional, recibimos la alerta de que este grupo Conti podía atacar al Perú. Y levantamos, ¿no?, público-privado, en conjunto, levantamos todas las alertas necesarias para protegernos con indicadores de compromiso, que son estos indicadores desde el punto de vista de tecnología que permiten que la entidad pública o privada comience a restringir ciertos accesos para evitar ser atacados. Aún así, Conti nos llegó, pero ya de manera mitigada, o sea, como el remanente de la ola, pero nos llegó. Y nos llegó con un área sensible del Estado. Tenemos que prevenir, armar las redes, ¿no?, las redes de confianza nacionales e internacionales. Tenemos que invertir en capacitar personas y colocar el tema de seguridad y confianza digital de manera transversal en la currícula, porque no solamente el de tecnología tiene que saber también el jefe, ¿no?, quien está estudiando administración y que después va a ser jefe de recursos humanos, tiene que saber que debe existir la cultura de la prevención de las contraseñas, de poder dejar protegido el usuario, la mayoría de veces, ¿no? Cuando ya son más planificados, entran a los sistemas ya con un mayor conocimiento. Pero definitivamente no hay forma de garantizar, pero sí hay forma de prevenir e invertir en la prevención de los ataques o de la ciberdelincuencia. Súper, sí. Mariuszka, Buenísimo. girando un poquito la conversación, hablamos como de la importancia en materia de transparencia, de estar actualizando constantemente los datos abiertos que tienen ustedes disponibles como parte de la estrategia de gobierno digital. ¿Dónde, o sea, cómo funciona la política de datos abiertos con ustedes? ¿Existe un portal en el que está la información? ¿Cada tanto, con qué frecuencia la actualizan? ¿Quién es responsable de actualizar esa política? Y cuando dices datos abiertos es porque están en el convenio, es decir, en el formato de datos abiertos internacional. Correcto. Sí, comienzo por lo último. Nosotros, cuando hablamos de datos abiertos, hablamos de datos abiertos desde la perspectiva técnica, es decir, datasets publicados en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos para que sean de acceso público y descargables, ¿no? Sin embargo, acompañamos a los datos abiertos, a los datos georreferenciados, que también se pueden descargar, pero con ya la ubicación de la X y la Y, salvo en casos de datos personales, pero ahí tenemos como 1000 capas de información. También le llamamos datos abiertos a toda la plataforma de transparencia y de acceso a la información pública, que es una plataforma obligatoria donde las entidades públicas conozcan toda la información. Ahí ya no estoy hablando del formato de datos abiertos. Y finalmente, el acceso al registro de visitas oficiales, que también puede ser descargable, pero ahí sí están nombres y apellidos de quienes visitan y quienes son visitados. Volviendo al tema de datos abiertos de datos abiertos desde el punto de vista técnico, esta gran base de plataformas responden a una estrategia nacional de gobierno de datos, que no solamente parte por la publicación del dato como tal, sea procesado o sea puro, ¿no?, sino que pasa por la calidad del dato, no para poder alimentar estos grandes repositorios de datos abiertos, sino la calidad del dato que permite la integración, la interoperabilidad, la publicación, de manera que estamos abiertos hacia la ciudadanía de diversas maneras, ¿no? Al periodista, al ciudadano de a pie que quiere invertir en una MIPYME y que quiere saber cómo va, a la empresa privada. Estamos trabajando, por ejemplo, en abrir datos de salud en cáncer, para que los laboratorios inviertan en el Perú de una manera diferenciada, sabiendo cuál es el cáncer prevalente, no solo con estadísticas, sino con el dataset puro. Y ahí en datos abiertos, Ricardo, hemos dado un salto importante, hemos subido 41 posiciones en el indicador de Naciones Unidas, y hoy el Perú se encuentra en el puesto número 1 de datos abiertos, junto con otros 9 países del mundo, pero en Latinoamérica y el Caribe somos el puesto número 1. ¿Por qué razón? Porque tomamos dos grandes decisiones muy contundentes. La primera
fue actualizar la cifra de fallecidos en plena pandemia. Normalmente acaba la pandemia, pasan 6 meses y los gobiernos publican su cifra de fallecidos. Nosotros lo que hicimos fue en plena cumbre de la tercera ola, actualizamos el algoritmo de la cifra de fallecidos y pasamos de un número de 60.000 fallecidos en el Perú a 180.000. O sea, fue duro y fue en plena pandemia y lo publicamos en datos abiertos. Y la segunda gran decisión fue publicar en datos abiertos los resultados de las elecciones electorales, del proceso electoral de abril del 2021. Todas las mesas electorales, sin los datos personales, pero fueron publicadas y abiertas en formato de datos abiertos. Gracias, Mariuska. Y tal vez como creo que va a ser un pasito atrás, pero en este proceso de adaptación, de adopción de la política de datos abiertos para las oficinas de gobierno, ¿cómo ahí? ¿No? Estoy pensando como en el caso mexicano en el que 1 de cada 3 oficinas de gobierno no tiene acceso a Internet y que 2 de cada 5 funcionarios públicos reportan que no tienen acceso a una computadora, ¿no? Entonces, digamos, intentando comparar los casos, vaya, en términos de las capacidades instaladas, uno y luego de las capacidades técnicas de las personas funcionarias públicas en el gobierno de Perú para poder transitar como en este esfuerzo nacional enorme hacia el gobierno digital. ¿Qué nos puedes contar de eso? De acuerdo. A ver, nosotros en el Perú tenemos también un reto de conectividad fuerte. Cerca del 40% del Perú no está conectado, por lo menos desde la fibra del Estado. Hay esfuerzos importantes de las empresas de telecomunicaciones para llegar a las zonas rurales a través de conectividad móvil. Y estamos aprovechando ahí para llegar a los celulares con los servicios digitales. 97% de las personas se conectan a través de su celular. Entonces, ese es el punto de contacto, ¿no? El celular. En ese sentido, tomamos una decisión ya hace algún tiempo de cómo haríamos con las municipalidades, los gobiernos locales que están más alejados de la ciudad y que no tienen manera de tener un centro de datos o un equipo de respuestas ante incidentes de seguridad digital, o no, o sea, no van a tener por las condiciones y por el escaso presupuesto. Entonces, ¿qué determinamos? Que las entidades públicas grandes corrían con su propio presupuesto siguiendo los estándares y normatividad vigente dictados por la Secretaría, pero para el caso de programas sociales, gobiernos regionales y locales, entidades públicas de menor presupuesto, la Secretaría ha desplegado plataformas nacionales transversales. Nube pública tenemos a disposición de todas las municipalidades. Nube privada tenemos a disposición de todas las municipalidades. Plataformas de gestión documental, sistema de gestión documental. Tenemos inclusive una plataforma que se llama Facilita, que permite hacer formularios rápidos para trámites de una única interacción, reclamos, denuncias, en fin. Entonces, decidimos nosotros proveer como gobierno central, como ente rector, a las municipalidades. Entonces, ya, ¿qué necesitan? Por ejemplo, para todo lo que es página web, ¿no? Libro de reclamaciones o lo que fuera, tienen go.p y ahí pueden construir. Lo único que necesitan es el comunicador. Ni siquiera necesitan tecnología. Hay un puntito de internet que lo pueden usar con la conectividad nube. Por eso go.p es así como simple para que no tenga gran carga de datos, ¿no? Y la gente pueda entrar. Y lo otro ya, plataformas complejas como la de gobierno digital, donde sí damos capacidad de procesamiento y ahí ponemos un punto focal al que capacitamos. Ahora, esta fórmula va avanzando, no tenemos el tema resuelto todavía, pero va avanzando y cada vez tenemos más reuniones con los alcaldes para poder facilitarles estos temas, porque las plataformas nacionales ya están implementadas. Maravilloso. Y digamos, como girando ahora, entrando de lleno en materia del sector privado, ¿cuáles son los principales trámites que tienen las empresas con el gobierno de Perú y cómo ha facilitado el gobierno digital estos trámites? Bien, como en el caso de Perú, tenemos, o sea, nosotros somos ente rector en el sistema de transformación digital, es decir, que tenemos a cargo el comercio electrónico, la economía digital, entendiéndose pagos digitales, emprendimiento con base tecnológica, intermediación digital. Tenemos un trabajo muy, muy cercano y de la mano con el sector privado. Y ahí lo que hemos avanzado son en 2 grandes espacios. Primero, fortalecer la regulación, prevenir. Hay una norma en el Perú que dice que si alguien del sector privado detecta una norma que va a ser aprobada y que va en contra del ecosistema, alza la alerta a la Secretaría para poder intervenir, sea que la norma viene del mismo Poder Ejecutivo o sea que viene del Congreso. Y en esto somos muy agilitos.
¿no? Entonces nos lanzan la alerta y nosotros intervenimos con la comisión del Congreso o con el congresista que está proponiendo, o en el caso del Ejecutivo con más razón. Entonces ese es el primer gran espacio. Y el segundo es en impulsar los modelos de economía digital. Acabamos de lanzar con Naciones Unidas hace unos días un primer estudio para medir el estado de la preparación del Perú ante el comercio electrónico. ¿Por qué razón? Nosotros hemos pasado de 6.300 millones de dólares de facturación en comercio electrónico el 2020 a 9.300 millones de dólares el 2021 y hemos cerrado un 2022 con 12.000 millones de dólares. Esto es como la ola pandemia, y estamos ahí, ¿verdad? Pero ahorita que viene el post pandemia y la gente comienza otra vez a bajar. Para evitar esto, hemos desarrollado este estudio con Naciones Unidas para saber qué hay que hacer para darle sostenibilidad a esta gran ola que se dio durante la crisis sanitaria. Ya se ha prepublicado, ¿no? en el ecosistema y vamos a trabajar con un comité rápido que ya está conformado de comercio electrónico. El otro gran tema son los pagos digitales, y en los pagos digitales trabajamos con la Asociación de Bancos para llegar a las familias que venden en los mercados de abasto en las municipalidades. Tenemos cerca de 9.000 puestos, la base de datos es mucho más grande, no estamos llegando a todas las provincias, pero hemos comenzado a sembrar, ¿qué cosa? El uso de la billetera digital para la venta, ¿no? Que me potencia el comercio electrónico, pero también en la transacción uno a uno. Y ahí tratamos de vigilar un poquito que los aspectos tributarios no impidan el crecimiento de esta economía digital, porque efectivamente tiene que haber trazabilidad de estos pagos. Y tercer espacio, dentro del mismo formato, las formas de la economía digital, están los procesos o la intermediación digital. En la intermediación digital está todos los modelos de Uber, Cabify, Airbnb, estos modelos de plataformas de intermediación que muchos congresos quieren regular como la economía tradicional, ¿no? Entonces estamos tratando de buscar que eso sea un punto medio que beneficie a las familias que están utilizando este tipo de economía y que al mismo tiempo pues no raye en la informalidad, ¿no? O algunas consecuencias que pudieran ser, ¿no? Que afecten a la ciudadanía. Esto es un poco lo que te puedo comentar, Ricardo. En esa lógica, Maruska, te iba a preguntar, ¿cómo de una manera u otra el gobierno digital también ayuda a reducir la informalidad? Totalmente, Octavio. Definitivamente ayuda a reducir la informalidad y de alguna manera permite que cada vez más exista pues este beneficio circular, ¿no? Este beneficio circular donde la familia puede estar siendo formal y al mismo tiempo recibir ingresos y no ser un poco agobiada con impuestos. Aquí creo que es muy importante pensar en dos cosas. El costo para la gente de los servicios, pues, del uso del Wi-Fi y el uso de su celular, de cuánto le cuesta esto. Y lo segundo, y voy a ser un poco políticamente incorrecto, pues los altos costos que hace la banca, ¿no? Porque la banca cobra comisiones descomunales. Por lo menos en México es terrible el costo que dan los bancos, ¿no? Entonces eso hace también, eso incentiva la informalidad y yo creo que es parte del problema de que, por lo menos en el caso mexicano, muchísima gente no esté bancarizada. De acuerdo. Yo creo que las nuevas formas de economía digital han permitido que la banca un poco más tradicional comience a abrir modelos como las billeteras digitales que no tienen costo o las cuentas digitales que se abren de inicio a fin de manera digital y no tienen costo de mantenimiento, como los modelos en que el plástico es reemplazado por una tarjeta que va en el celular, entonces por lo menos reduces el costo del plástico, ¿no? Y claro, tienes que invertir en temas de ciberseguridad. Pero esos modelos tradicionales, donde los costos transaccionales eran, y en algunos países sí, claro, siguen siendo altos, van a ir siendo reemplazados poco a poco, Octavio, porque la banca digital es una realidad ya hace un tiempo y simplemente estamos impulsando los modelos de regulación para que pueda existir esto de manera más masiva. Sí, súper, sí. Yo tuve la oportunidad de estar en China en el año 2018 y los taxis no te podías subir si no tenías celular, porque todo era de touch, ¿no? Era de tocar. Tenías que tocar una cosita que tenían los taxis y el taxista antes de que te subiera te decía que si traías celular y con
aplicación para poder pagar porque no reciben dinero en efectivo, ¿no? Y hablando un poco de la banca y que está relacionado con esto, recientemente estuve trabajando con gente de bancos y me decían que se han reducido en los últimos 5 años, se han reducido 2/3 partes de las visitas de personas a las sucursales bancarias. ¿Tú crees que estamos en camino a hacer algo así en las oficinas de gobierno? Por supuesto que sí. Y yo sería un poco más disruptiva pensando en esto y estaba pensando en el modelo de Estonia mientras comentabas esto. Y Estonia, por ejemplo, tiene un modelo de eh, como embajadas digitales. Me parece espectacular, estos señores piensan en cada cosa, ¿no? Porque las embajadas del país en otros países son territorio del país, ¿no? O sea, la embajada de Perú en el Ecuador es un pedacito de Perú en el Ecuador, ¿no? Claro. Entonces, lo que ha dicho Estonia es, voy a poner ahí data centers, para no solamente estar descentralizado, porque Estonia es chiquito, ¿no? Más pequeño territorialmente, pero no solamente descentralizado al interior del país, sino con centros de datos que me permitan tener redundancia, etcétera. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que pensar en las oficinas ¿no? de las entidades públicas como grandes centros de ciudadanía digital. Hemos creado nosotros una red, ahorita solamente de manera normativa, para unir todos aquellos lugares, o sea, puestos de centros de computadoras donde hayan accesos a Internet y computadoras para pagar impuestos, lo que fuera. Tenemos el programa País, por ejemplo, para llevar a través de barco a las comunidades nativas los servicios del Estado. Entonces, donde haya un punto de conexión a Internet, tiene que ser un punto donde los servicios del Estado estén digitalmente, ¿no? Entonces, esta gran red de centros de ciudadanía, yo espero que en los próximos años cobre esta gran, o sea, una los esfuerzos del Estado para que cada uno haga sus competencias, pero puedan ser estos puntos de llegada para la ciudadanía. Oye, y en este sentido, Maruca, ¿tienen ustedes, tienen algunos números, ya evidencias de decir esto ha mejorado así, esto ha reducido los tiempos para las empresas al momento de registrarse o esta gran cantidad de número ya de procesos, de servicios que ya tienen digitalizados? ¿Cuáles son los beneficios tangibles para la gente? ¿Cómo podemos decir sí está beneficiando al ciudadano común y corriente y está beneficiando, pues digamos, a las empresas y al propio gobierno o a los gobiernos? Nosotros lo estamos midiendo de dos maneras. Primero, son los indicadores internacionales que tienen como un benchmark de cuánto se ahorra un país cuando va avanzando digitalmente. Ahí tenemos los estudios del BID, de la OEA, del Banco Mundial. El Perú ha crecido en los indicadores internacionales de la ONU, de Naciones Unidas, en el indicador que todos los países seguimos. Hemos subido 12 posiciones, estamos en el puesto 59, veníamos como del 80, y ahí hay prioridad en servicios digitales y talento digital. Hemos subido 32 posiciones en participación de la ciudadanía en línea, y esto es gracias a la integración de todos los servicios en Gov.p o de la mayoría de los servicios más demandados. Entonces, la mirada de los indicadores es importante. También tenemos el indicador del Banco Mundial, de GovTech, donde estamos después de Brasil, el segundo puesto en Latinoamérica y el Caribe, y ahí hemos subido cerca de 29 posiciones. Y finalmente miramos el índice es uno nuevo, el de Oxford, con respecto a inteligencia artificial. Ahí hemos crecido 30 posiciones, estamos como el puesto 6, pero te dice más o menos que el Perú va en el camino, no va en el camino correcto. Llevando esto hacia números para las personas, ¿no? Para la ciudadanía, como te comentaba, tenemos cerca de 6.500 millones de atenciones a través de Gov.p. Y si nosotros usamos una fórmula que tenemos con la cooperación coreana solamente para costos de traslado, y decimos que una atención en Gov.p por lo menos le ha facilitado a la persona no ir y regresar, es decir, no tomar un transporte público de ida y de regreso, podríamos decir que tenemos alrededor de 12.000 millones de soles, que serían 4.000 millones de dólares más o menos de ahorro para la ciudadanía. Esto es de moneditas, ¿no? Del pasaje ida y vuelta, que te lo ahorras y cuando haces la sumatoria. Y se estima que para el Estado, más o menos con digitalizar los 100 servicios más importantes para la ciudadanía, desde el punto del Estado, tenemos un ahorro de 100 millones de dólares, ¿no? O sea, en realidad, quizá me quedo corta, pero son más o menos los números que que hemos podido ir revisando, y de alguna forma podemos tener este cálculo para
reportarle a la ciudadanía cómo vamos avanzando. Hay una página que nosotros publicamos, actualizamos cada 15 días, que es la página de indicadores, donde se puede ver qué entidades han avanzado en transformación digital, qué entidades han avanzado en temas de ciberseguridad, etcétera, ¿no? Entonces, permanentemente publicamos la información y ahí nos mira la prensa para ver cuánto, ¿no? Y bueno, sacan noticias buenas, pero también noticias malas. O sea, siempre tiene que ser así. Esa es, digamos, la importancia de la transparencia. Claro, Mariska, y sobre, entendiendo que es como muy difícil medir corrupción, normalmente es como a través de percepción o de victimización, ¿hay algún indicador que tengan sobre si la digitalización de trámites en concreto o las políticas que han tomado en materia de gobierno digital han permitido mejorar la percepción de incidencia de corrupción en las empresas o de tasa de victimización? Es decir, algún indicador que tengas como top of mind. Bien, vinculado con temas de corrupción específicamente no tenemos ningún indicador. Yo en este momento no tendría ese indicador a la mano. Sabemos la medición del indicador de corrupción que ha sido tomado el 2020, o sea, tenemos que pasar todavía toda la pandemia, pero sí existe como una evaluación rápida de la ciudadanía respecto a lo que hoy hace el Estado en temas digitales. Y es en el momento en que tú interactúas con algún servicio digital a través de go.p, puedes calificar si el servicio te sirve o no te sirve. Y en el mismo formato en el que nosotros damos el me gusta o no me gusta en las redes sociales, ponemos me sirve o no me sirve, y tenemos alrededor del 93% de aprobación de la ciudadanía, o sea, encuentran, ¿no? Y con el otro 7% buscamos preguntar dos cositas que podemos mejorar. Si la gente nos regala ese contenido, mira, es suficiente con que respondan una pregunta para poder no responder en esa línea. Ok, yo tenía una pregunta más y ahora abrir como la parte de preguntas y respuestas, pero en cuanto a compras públicas, digamos, el gobierno digital ha alcanzado la política de compras públicas, es posible para el sector privado involucrarse en las compras que necesita hacer el gobierno a través de una plataforma. ¿Hay alguna experiencia que tengan ustedes sobre eso? En el Perú está Perú Compras. Perú Compras ha logrado avanzar en temas de compra inteligente de dos perspectivas. La compra inteligente de cualquier cosa que ya haya sido estandarizada en catálogos especializados de compra, porque prácticamente utilizan inteligencia artificial para que la compra de menor cuantía sea adjudicada por la herramienta. Ya no interviene el ser humano. Me parece espectacular y eso acabo de revisarlo porque lo acaban de presentar en el equipo de Perú Compras, ¿no? Entonces, ya está la base de proveedores, está el requerimiento, se hace match con lo que se requiera y la plataforma dice quiénes son los candidatos finales, lo que fuera, ¿no? Entonces, ha logrado ahí trazar. Lo otro que hacen también es trazar la plataforma como tal, quién sube, quién baja, en qué momento, qué miembro del comité, cómo lo hizo, todo, para saber si es que existe algún vicio en el momento de hacer la compra pública. Eso es por el lado de cualquier compra, incluyendo computadoras, ¿no? Si queremos mirar digital. Pero yendo hacia el camino, el siguiente nivel de Perú Compras, ellos ya están haciendo pruebas de concepto con blockchain, y nosotros estamos trabajando con ellos para generar un acuerdo marco para la compra de nube. Ahí siguiendo un poco el modelo que ha seguido Colombia, que han tenido como 4 acuerdos marcos y ya nosotros estamos cogiendo el modelo del cuarto, ¿no? Porque digamos que el camino que ha recorrido Colombia nosotros estamos tratando de aprenderlo y muy, muy de la mano con ellos. Interesante. Maruska, un par de preguntas. Nos preguntan por acá, ¿hay algún concepto de perspectiva de género en esto de gobierno digital? 100%, Octavio. Me encantó la pregunta, apenas la vi de Linda. Gracias, Linda, porque normalmente el mundo digital es un mundo de hombres, ¿no? Porque durante muchos años, en las familias, y todavía sigue, ¿no? Pensando, y es un estereotipo de género, que las matemáticas, la tecnología, etcétera, etcétera, son para niños. Entonces, nosotros venimos ahí tratando de hacer una incidencia pública transversal con la Política Nacional de Transformación Digital para poder garantizar que en el Perú hayan más mujeres en tecnología. Existen movimientos mundiales. En el Perú hemos creado el programa Niñas Digitales Perú. Aquí, de hecho, tengo mi comercial de Niñas Digitales, me encanta, siempre lo tengo.
Llevamos cerca de 6.000 niñas, es poquito todavía versus todas las niñas que tenemos en el Perú, pero pasan por un programa muy chiquito de desarrollo de software en Scratch, niñas de 8 a 14 años. ¿Para qué? Para que entrando al mundo digital puedan conocer las posibilidades de crear, ¿no? De crear tecnología. Ahora, esta iniciativa se une a varias, ¿no? A Chicas Tech, a Girls in Tech, a diferentes iniciativas para poder potenciar. Trabajamos con el Ministerio de Educación. Pero el componente más fuerte viene con la Política Nacional de Transformación Digital, que busca que todas las carreras, sean técnicas, técnico-productivas, de educación superior, lo que fuera, sea educación, sea administración, sea ingeniería, cualquiera, tengan un componente digital. Y ahí es donde, por ejemplo, aquí en la Secretaría trabajan antropólogas, sociólogas, comunicadoras, desarrolladoras también, claro, y gente experta en datos, que son la mayoría, ¿no? De tendencia de mujeres. ¿Qué nos falta en infraestructura? No tenemos todavía mujeres. El Centro de Seguridad Digital tiene 60% mujeres, el Centro Nacional de Seguridad Digital. Entonces, bueno, y de hecho creo que soy la segunda mujer que ha dirigido esta secretaría y ya por un tiempo importante, entonces créanme que tenemos claridad con respecto a qué tenemos que hacer para la participación de más mujeres en tecnología. Súper. Yo tengo un par de preguntas, pero no sé si tú, Ricardo, tienes alguna más que quisieras compartir. A ver, te preguntaría, Manuska, ¿dónde ves las grandes oportunidades? ¿Qué cosas serían como urgentes que no se han hecho en el Perú? ¿O dirías tú en otros gobiernos que tú has visto que sí? Esto que como platicabas ahorita, creo que era Estonia, ¿verdad? Decías que es como el buen ejemplo. ¿Qué has visto que digas, esto lo deberíamos hacer ya? Bueno, cuando comenzó la Secretaría de Gobierno Digital, que bueno, hoy ya es Secretaría de Gobierno y Transformación Digital por el alcance público-privado, lo primero que definimos en hacer como estrategia fue dos cosas. Primero, preguntarle a todos los jefes anteriores, todos desde la creación de la UGI, que era una oficina de hace muchos años, qué es aquello que hubieran querido hacer si hubieran permanecido más tiempo en el cargo, porque la rotación era bien alta, ¿no? Entonces, y sacar la lista de los proyectos, ¿no? Entonces, enriquecimos con todo aquello que estas personas quisieron hacer en algún momento y no les dio el tiempo o no hubo apoyo político, lo que fuera. Uno. Y segundo, mirar el abanico de experiencias internacionales, porque cada país tiene experiencias que contar. No hay ningún país, creo yo, salvo Estonia quizá y en la región quizá Uruguay, que lo haya resuelto todo. ¿No? O sea, entonces, cada país tiene estos retos de, compartimos retos de conectividad, compartimos retos de identidad digital, compartimos retos de ciberseguridad y de los temas estos de violencia en Internet, ¿no? Noticias falsas, gobernanza en Internet, etc. Entonces, esa fue la decisión, mirar qué es lo que estaban haciendo bien otros países de diferentes aspectos y dividimos los aspectos en 6. El primero, acceso, conectividad. El segundo, economía digital. El tercero, gobierno digital. El cuarto, talento digital. El quinto, seguridad y confianza digital. Y el sexto, innovación digital. Entonces, por ejemplo, seguimos el modelo de Chile para laboratorios de innovación. Tenemos un laboratorio de gobierno y transformación digital en el Perú, que ya tiene una ley, y hemos habilitado una red de laboratorios de innovación, cerca de 80 laboratorios públicos privados ahí. Entonces, tomamos el modelo y lo potenciamos regionalizado en el Perú. Hemos seguido modelos también de Colombia, hemos seguido algún modelo de México también con respecto, por ejemplo, a la estrategia digital de México, que tenían, que yo te comentaba, ¿no? Muy fan de lo que venían haciendo. México ha sido el líder en temas de mujeres en tecnología, y México, después de Uruguay, fue el primer país, ¿no? Después de Uruguay, que entró a este gran grupo de naciones digitales, Digital Nation, que promovió Estonia, ¿no? Entonces, cada país ha tenido, Colombia tiene la carpeta ciudadana y hemos avanzado, Argentina tiene Mi Argentina, y así como nosotros hemos mirado estos modelos, también han mirado los modelos de Perú. Perú es el tercer país del mundo, luego de México y de el Reino Unido, en tener una plataforma digital única como Gov.p, y luego sigue Brasil, Colombia, Ecuador, ¿no? Entonces, estamos también exportando el tema, impulsamos el tema de reconocimiento transfronterizo de firma digital, y hoy, con mucha humildad, pero al mismo tiempo con mucho orgullo, el Perú dirige la red internacional, o sea, ejerce la presidencia de la red internacional de gobierno y transformación digital
la red iberoamericana, no, perdón, interamericana de gobierno de transformación digital, donde están todos los países de Latinoamérica y el Caribe y algunas de las islas también cercanas ¿no? a la región. Y que tú presides, ¿no? Es correcto. Sí. Eres muy humilde en decirlo. Yo iba a decir que, un poco para ir cerrando, que tenemos frente a nosotros a una gente súper importante en esta materia y súper reconocida internacionalmente, y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Tenemos una última pregunta por acá que a mí me gustaría compartir, que dice: ¿se hicieron cambios en sus códigos penales para que pudiera castigarse las nuevas formas de corrupción y cibercrimen? Claro, a ver, en todo lo que es ciberdelincuencia, yo les decía, el quinto pilar de la política de transformación digital es seguridad y confianza digital, y ahí hablamos de seguridad de las infraestructuras críticas del país desde el punto de vista puramente técnico, pero también la protección de niños, niñas y adolescentes en Internet. Nos afiliamos al Convenio de Budapest y estamos ahorita en la Convención contra la Ciberdelincuencia de Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Yo quisiera ser respetuoso. Tenemos una última pregunta de Gerardo, pero también quiero ser respetuoso del tiempo de todos. Yo se la voy a preguntar a Marushka, Gerardo, y yo te envío esa respuesta, porque sí quiero respetar nuestros tiempos. Te agradecemos muchísimo tu presencia, agradecemos mucho la presencia de todas las personas que nos acompañaron, y Ricardo, te cedo la palabra para cerrar esta sesión. Muchas gracias, Octavio. Marushka, muchísimas gracias a nombre de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Conocer las experiencias de cómo han resuelto problemas similares desde otros lugares nos permite siempre ver de manera diferente esos problemas y así tener mejores herramientas para resolverlos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, el avance que tienen en la ciudadanización, o sea, en la creación de ciudadanía digital, que es un aspecto pendiente en México, o la capacidad para ir transformando mecanismos de trámites sencillos en el ámbito laboral y en el ámbito de salud, en el ámbito educativo, de los que tenemos mucho que aprender en México. Muchas gracias por tu tiempo, estamos infinitamente agradecidos. También gracias, Octavio, por la conexión. Y también muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Esperen noticias de nosotros en breve para los próximos paneles. Que tengan un excelente día. Gracias, muy buen Muchísimas día. gracias. Gracias, Octavio, Ricardo. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas Hasta luego. gracias.